Saludos a todos. Vamos a comenzar con el taller migrando de ArcMap a ArcGIS Pro. La agenda del taller será el siguiente: ArcGIS Pro como componente desktop de escritorio, lo describiremos un poco. Vamos a realizar comparaciones entre lo que es el ArcMap y el ArcGIS Pro, razones para comenzar la migración. Haremos unas demostraciones sobre los temas mostrados abajo. Comenzaremos por repasar lo que es la plataforma ArcGIS, que podemos definir como un sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. ArcMap y ArcGIS Pro son las aplicaciones SIG de escritorio de ese sistema, que además involucra un componente web del que podemos nombrar ArcGIS Online. Vamos a hablar sobre algunas características de ArcGIS Pro. En primer lugar, esta es una aplicación multihilo de 64 bits. Esto quiere decir que los procesos al correr tienen diversos hilos de ejecución. Si uno de ellos deja de correr o se cae, no se corta toda la aplicación. Formalmente, se aplica a procesos susceptibles de repartir su trabajo entre los distintos núcleos o procesadores disponibles. Interfaz de usuario contextual. Los menús contextuales muestran una lista de opciones o comandos cuando el usuario lo solicita. Por ejemplo, si estoy trabajando con una información vectorial y quiero cambiar su simbología, solo se nos resalta y nos darán opciones para cambiar solo los vectores y no, por ejemplo, a los raster, ¿no? Está mejor integrado con el resto de la plataforma ArcGIS. Es más fácil publicar información en ArcGIS Online, así como acceder a datos, por ejemplo, del Living Atlas de Esri. A diferencia de ArcMap, combina vistas en 2 y 3 dimensiones. En la figura a la derecha pueden ver unos ejemplos. Permite manejar múltiples mapas y vistas de impresión o layout. Permite además personalizar la apariencia y la interfaz. Por ejemplo, puedes escoger de color claro, oscuro. Indica sobre nuevas actualizaciones y se pueden realizar estas al momento. Y aprovecho la oportunidad para decirles que va a ser el reemplazo de ArcMap. ¿Cuál es el estado actual de ArcMap? La versión actual es la 10.8.1 y ya no habrá ArcMap 10.9. Lo mismo sucederá para el ArcCatalog, el ArcSync, el ArcGlobe. El soporte de estos productos será hasta el 1 de marzo de 2026. Y si quieren más detalles, les invito a consultar el enlace que les dejo aquí abajo. Aspectos a tomar en cuenta entre los dos programas, vamos a ver así. En primer lugar, tienen los mismos niveles de licencia. Cuando compran Pro se incluye ArcMap. Se pueden ejecutar de forma simultánea. Esto es útil a la hora de comenzar, por ejemplo, la migración. ArcGIS Pro incluye la mayoría de las funciones de ArcMap y si alguna de estas no está presente en el segundo, les informo que se están trabajando en ello, ¿no? Y esperen por nuevas actualizaciones. Asimismo hay temas como, por ejemplo, inteligencia artificial que solo están disponibles en ArcGIS Pro. Los documentos ArcMap que tienen la extensión MXD se importan a ArcGIS Pro sin ningún problema, pero no en viceversa. Otra cosa, ArcGIS Pro no despliega el contenido de las bases de datos personales, esas que fueron creadas con Access, que tienen la extensión MDB. Si tienen alguna, utilicen ArcMap para llevarlas a formato file GDB. También existe variación o diferencias en algunos términos, por ejemplo, sobre Data Driven Pages. En ArcGIS Pro se llama Map Series. Si quieren conocer más, consulten la referencia que les dejo a la derecha. Siguiendo con los aspectos de la migración, los documentos ArcMap con extensión MXD, de ArcSync con extensión SXD, los de ArcGlobe, se pueden desplegar en ArcGIS Pro sin ningún problema, al igual que la simbología, los marcadores, las vistas de impresión llamadas en inglés layout. También importan las anotaciones, ya sea que estén presentes en una GDB o las anotaciones en el mapa, los modelos hechos en Model Builder, aunque ArcGIS Pro tiene herramientas adicionales como por ejemplo los condicionales, los if. Por ejemplo, si existe dato, si existe campo, enriqueciendo así las posibilidades de análisis. Con respecto a los scripts realizados en Python, hay que tener en cuenta que ArcMap usa Python 2.7
mientras que ArcGIS Pro utiliza Python versión 3 en adelante. Y hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el print es diferente en ambos lenguajes, entonces tienen que tener cuidado de que scripts hechos en la versión anterior se ejecuten correctamente en el nuevo. De igual forma, a la derecha les dejo la referencia titulada ArcGIS Pro Guía de Migración para su consulta. En la figura de abajo, fíjense que ArcGIS Pro va a proveerles de un comando llamado import map, y es una de las formas por la cual se empieza una migración. Para realizar el taller, descarguen el archivo tallerpro.zip, lo descomprimen en su escritorio u otra ubicación de su preferencia, y el contenido debe estar en un directorio llamado Taller Pro, para que así no les dé problema. Este consta de los siguientes archivos: una GDB llamada Taller Pro, un archivo o script de Python llamado Taller, un layer llamado Formaciones Urbanas que contiene simbología, un MXD llamado Taller Pro y un SXD Taller Pro 3D proveniente de Arcin. Hacemos doble clic sobre el archivo MXD de ArcMap. Se nos muestra una vista de las formaciones urbanas. Vamos a ver la leyenda. Vemos además que este MXD contiene dos bookmarks. Vemos el primero, veamos el segundo. Vamos a ver la vista layout o vista de impresión. Vámonos al otro bookmark y vemos que muestra la leyenda y algunos elementos del mapa. A continuación veremos el archivo con extensión SDX de Arcin. Se nos muestra una vista en 3 dimensiones del área de estudio. Note la elevación de los edificios. A continuación comenzaremos la migración de ArcMap a ArcGIS Pro. Desde su computadora seleccionen el programa ArcGIS Pro. Esta es la página inicial. A la derecha nos muestra la sección recursos. Podemos ver información sobre lo nuevo, cómo comenzar rápidamente. Si consultan la opción Learn, podrán encontrar cursos sobre ArcGIS Pro. Les recomiendo visitar Geonet y registrarse en esa comunidad. Allí podrán encontrar videos sobre ArcGIS Pro, podrán hacer preguntas y alguien de seguro les contestará, ver documentos, etc. En la parte inferior hay enlaces con información sobre si vienes de ArcMap qué hacer, importando documentos ArcMap y además la guía de migración. A la izquierda nos indica los proyectos con los que hemos venido trabajando. Existen varias maneras de comenzar la migración. Le voy a indicar una de ellas. Comiencen con Start Without a Template y en la derecha, en la ventana del catálogo, seleccionen Folders. Hagan clic derecho y añadan una nueva conexión. Ubiquen el directorio donde copiaron los archivos. Seleccionamos los archivos Taller Pro 3D y con Shift Taller Pro. Hagan clic derecho y seleccionen Import and Open. Observe que se nos muestra en la pestaña Layer 1 el mapa con la misma simbología presentada en ArcMap. Si expandimos la opción mapa, vemos que tenemos Layers, Scene Layers y la situación relativa. Si expandimos el mapa situación relativa, nos muestra ese mapa. De vuelta a la pestaña Layers,
Vemos además que los bookmarks, vista de impresión y vista norte, también funcionan. Activemos la pestaña Escena en 3 dimensiones y veamos que muestra la altura de los edificios tal y como se desplegaba en ArtScene. En el panel del catálogo expandiremos la carpeta Layouts y veamos la vista de impresión. Note que incluso la guía que habíamos colocado en ArcMap se mantiene. También se respeta la escala original de 1 en 15.000. A continuación, procedamos a salvar nuestro proyecto. Le damos un nombre y note que al guardarlo se crea una geodatabase por defecto. La geodatabase de trabajo la agregamos al proyecto y la colocamos por defecto. Consultemos los elementos que ésta contiene. La otra forma de importar es crear un proyecto, luego se selecciona Insert, Import Map, se selecciona la ubicación de los archivos MXD o SDX y se añaden al proyecto. Existe otra manera de migrar y es teniendo las dos aplicaciones abiertas y se arrastra el contenido de los MXD u otro archivo de ArcMap ArcGIS Pro. Después de importar, ustedes recibirán una notificación. Revísenla. Es bueno chequear las notificaciones, ya que si por algún motivo no se pudo exportar o se presentan diferencias entre las versiones, esta se les mostrará. En este caso, la migración ha sido exitosa. A la izquierda de las notificaciones se nos muestra nuestro usuario de organización, el login. Es muy importante, ya que a través de esto podremos chequear nuestro contenido en Portal. Revisemos la vista de layout. Vemos que si aparecen esos errores abajo, podemos de alguna manera eliminarlos. ¿Cómo hacemos eso? Eso se debe al lenguaje. Entonces, vámonos a verlo en detalle. Por ejemplo, alcaldía y palabras que son acentos y no se reconocen en el idioma que tiene. Entonces, para corregirlo, nos vamos al botón ABC Check Spelling, seleccionamos todas las palabras, hacemos clic derecho y la agregamos al diccionario. Y de esa manera vemos que los errores de sintaxis o supuestos ya desaparecen. Hablemos ahora de la interfaz que se nos presenta. Como se dijo al principio, es una interfaz contextual. En la parte superior verán una cinta llamada en inglés Ribbon, similar a cualquier programa de Microsoft Office. Por ejemplo, si yo me voy a la capa de formaciones urbanas y la selecciono, muestra un grupo de pestañas resaltadas que corresponden a simbología, etiquetado o data, que solo aplica a capas vectoriales, es decir, lo específico para ese tipo de contenido, ¿no? Si selecciono simbología, se muestran los comandos que aplican para este tema respecto a vectores. En la parte superior tienen una barra de menú. Esta contiene los comandos más comunes y ustedes la pueden personalizar. Otras características son las vistas o views en inglés, las cuales podemos colocar una al lado de la otra. Vean cómo estas se pueden acoplar en diferentes posiciones. Incluso cuando hay vistas que están relacionadas, las podemos enlazar. Vamos a ver el ejemplo, que cuando nosotros movemos entonces
una vista, la otra también se mueve, ¿no? O se coloca en la misma posición. Vamos a añadir ahora los edificios a la vista en 2 dimensiones para ver exactamente o que se distinga mejor los detalles de los edificios. Sin embargo, hay características que se mantienen en los dos programas. Por ejemplo, la tabla de contenido en ArcMap ahora se llama simplemente contenidos y muestra las capas. Si hacemos clic derecho, se ven las funciones que puedo aplicar, al igual que el catálogo. Estos ahora se llaman paneles o panes. Se habla, por tanto, del panel catálogo, el panel contenido, etc. A continuación, vamos a exagerar la altura de los edificios en la vista en 3 dimensiones, por lo que ocultaremos la vista en 2D. Seleccionemos la pestaña Apariencia y en Fill verifiquemos que el campo Altura esté seleccionado y vayamos a la expresión. Note que nos da 2 opciones para lenguaje, Visual Basic y Arcade, que es un lenguaje nuevo. Multiplico por un factor de 2 y verifico. Veamos que los edificios se muestran con una altura exagerada. Vamos a devolver el cambio con el fin de ver la altura real. Vamos a cambiar los colores de los edificios de acuerdo a su altura. Para ello hacemos clic en Apariencia, Simbología, seleccionamos colores graduados y cambiemos el color. Vemos cómo se nos muestra los edificios más altos en un color rojo más intenso. Seguidamente vamos a trabajar con la edición, ya que es algo muy utilizado. A diferencia de ArcMap, ArcGIS Pro automáticamente activa la edición al seleccionar la pestaña Edit. Desde la Geodatabase, agreguemos la capa Quebrada Agua de Maíz al mapa. Cambiemos su color y grosor de línea. Apaguemos los edificios y las formaciones. Esta quebrada ha causado inundaciones, por lo que crearemos un buffer de 20 metros alrededor de la misma. Para ello, en la pestaña Análisis, seleccionemos Buffer. Como entrada seleccionemos Agua de Maíz. Coloquemos 20 metros, ojo con las unidades, son metros, y utilizamos con disolución. Ejecutamos el comando y hagamos un acercamiento para ver la quebrada junto al buffer. Selecciono Editar, activo el Snapping, selecciono la quebrada y comienzo con la edición. Digitalizo el tramo que hace falta y una vez finalizado, noto que hace falta crear el buffer. Es aquí donde entran en juego los patrones, por lo que procedemos a descartar la edición. Selecciono nuevamente Editar, luego Crear y activo la opción Patrones o Pattern. Pincho sobre Nuevo y luego a Patrón de grupo. Como nombre coloco quebrada y buffer de 20 metros. En Tools deshabilito la opción Freehand
y en builders o constructores selecciono add y en esa opción y en la lista selecciono buffer de 20 metros. En distancia coloco 20 metros y pulsamos OK. Veamos que nos aparece un nuevo patrón. Lo seleccionamos y comenzamos la digitalización. Note que al finalizarla nos aparece ahora la quebrada con su buffer. Procederemos a formar un solo buffer. Para ello vamos a apagar la capa quebrada. Luego vamos a seleccionar todos los buffers. Seguidamente seleccionamos el comando merge y aplicamos dicho comando. El resultado nos muestra que hemos creado solo una entidad. Limpiemos la selección, activamos la capa correspondiente a la quebrada, hagamos un zoom global y veamos el resultado. Sobre Python, vamos a hablar de la migración entre ArcMap y ArcGIS Pro. Recuerden que ArcMap emplea la versión 2.7 y ArcGIS Pro la 3.0, por lo que puede haber diferencias. En ArcMap, para ejecutar Python hay dos opciones. La primera opción es ir a Geoprocessing y desplegar la pantalla de Python, y desde ese lugar ejecutamos el script. Pero cuando este tiene muchas líneas de código, hay que usar un editor externo y se recomienda PyScripter. El código que se muestra en el editor lo vamos a migrar en ArcGIS Pro y también lo vamos a describir. Les adelanto que la sintaxis en ambas versiones es la misma, por lo que no vamos a tener problemas de compatibilidad entre versiones. De vuelta a ArcGIS Pro, veremos que es mucho más sencillo trabajar con Python. Nos provee de un ambiente de trabajo. Pinchemos la pestaña Insert y creemos un nuevo cuaderno. En el panel del catálogo se crea un nuevo notebook. Lo renombramos con el nombre de taller. A continuación vamos a copiar el código desde PyScripter y lo pegaremos en la primera celda. Seleccionamos el código, copiamos o aplicamos Control C y en el cuaderno le damos Control V. Procederemos a guardar el resultado. Este código lo que hace es crear clases de entidades diferentes para cada formación urbana y además para los edificios, con el fin de hacer análisis posteriores. Procederemos a describir lo que hace ese código en general. Las primeras líneas son comentarios, de la 1 a la 4. ¿Okay? Una línea en blanco. En la línea 5 se importa la librería ArcPy. Todas las herramientas pertenecen o están en ese módulo. La siguiente línea indica dónde está el directorio de trabajo, o sea, la GDB. Para averiguarlo, si no sabemos, hacemos clic derecho sobre la Geodatabase y en las propiedades verán su ubicación. A una variable Feature Class le asignamos una clase la clase de entidad formaciones urbanas y de ahí seleccionamos los atributos nombre e ID. Ojo, si yo despliego la tabla de atributos de esa clase y oculto los alias, veo los nombres reales. Python en este caso trabaja con nombres reales y no con los alias. Se ejecuta el comando search cursor para recorrer los registros secuencialmente.
Esto para cada fila o row. A la variable condición se le asigna el identificador de la formación en cuestión con el fin de irla seleccionando. Luego ejecutamos un select por ubicación en donde se extraen los edificios si el centroide pertenece a esa formación. Luego estos se copian en una nueva clase de entidad. Con el comando del cerramos el cursor y para finalizar escribimos hecho. Acoplemos la ventana al lado de la vista del mapa con el fin de ir observando el resultado a medida que se ejecuta el script. Para ejecutar este código hacemos clic en Run y observen que en la ventana del mapa y en el contenido se comienzan a agregar formaciones individuales así como sus edificios. Una vez finalizada la ejecución se muestra la palabra hecho. Enfoquémonos en el resultado para la formación urbana número 5, correspondiente a multifamiliar contemporáneo. Puedo ver que se aisló del resto, así como los edificios. Es decir, son clases de entidad independientes. Si revisamos a continuación el panel catálogo en la GeoDatabase, vemos que se han creado nuevas clases de entidad tanto para las formaciones como para los edificios. Como último tema del taller, vamos a hablar sobre las publicaciones en la nube, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero llevar este resultado a ArcGIS Online para crear una aplicación web. En este caso, tengo la pestaña Share, ¿okay?, que nos da opciones de cómo publicar como webmap o como un web layer o sobreescribir un web layer. Tengo opciones. Ahora bien, si yo me dirijo a ArcMap y quiero publicar, recuerden en primer lugar que en ambas versiones deben estar logueados. Me dirijo a File, hago clic en Share As y de la ventana que se nos activa seleccionen servicio de mapa. Seleccionen host, le damos siguiente. Aquí le damos un nombre al servicio, pero ¿qué sucede si deseo publicar una escena 3D desde ArcSym? Pues realmente no tengo esa opción, lo cual es una limitante. Veamos cómo puedo publicar escenas desde ArcGIS Pro. En ArcGIS Pro activemos la vista de la escena y quiero publicarla en la nube con los edificios extruidos. Selecciono el comando Share, pero antes de compartir debo transformar los edificios a multipatch para que se me muestren en aspecto de 3 dimensiones. Para ello necesito ejecutar el comando Layer 3D to Feature Class. La entrada son los edificios. En Grouping File seleccionen altura y lo corremos. La ejecución nos genera un multiparche o multipatch de los edificios. Vámonos a la GeoDatabase para explorar qué nos dejó. Vean que se crea un nuevo elemento llamado edificios 3D, que fue el nombre de salida que escogimos, y observen su simbología. Para publicar la escena voy a Share y selecciono escena web. En este caso le voy a dejar el mismo nombre, coloco una descripción, las etiquetas, analizo y comparto. Ubicado ya dentro de mi cuenta de organización de ArcGIS Online, procedo a revisar el contenido. Vean que nos aparece en el tope la escena 3D que publicamos. Ojo, no la desplieguen inmediatamente, ya que les va a aparecer un error que indica que falta el nodo raíz. Esto sucede porque se está tratando de abrir la escena inmediatamente después de publicarla
y los cachés no han sido generados. Denle unos minutos para que el caché del multiparch se genere. Esto para que lo tengan en consideración, ¿no? Una vez que se hayan generado los cachés, se van a la escena, la muestra, ¿no? Vean que los edificios se muestran extruidos. Con esto finalizamos el taller.